Reciban un cordial saludo, sean bienvenidos a este discipulado y a esta continuación de esta serie de los principios elementales, nuestros rudimentos o lo que todo creyente debiera conocer de una forma muy acertada. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de 2 capítulos que se llama El fruto del Espíritu. ¿Qué es eso del fruto del Espíritu? Bueno, no te apartes y acompáñame. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bendición, por tu dirección, sobre todo, Señor, por tu protección. Te ruego, oh Dios, bendice a aquel que esté escuchando y esté atravesando algún momento de angustia, de conflicto. Ayúdalo, te lo pido. Pero que esta palabra, Padre mío, pueda llegar al corazón y bendecir en todo momento. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Ok, bueno, desde hace varias semanas hemos estado navegando en la Escritura, repasando para algunos tal vez es una novedad, pero los rudimentos o los principios elementales que todo creyente debiera de conocer para poder tener una vida victoriosa, plena, o en esa dirección para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Acuérdense que vimos acerca de Hebreos, donde habla los rudimentos del creyente, y esto nos llevó inclusive a entender que la doctrina de los bautismos, o sea que hay lavamiento del cuerpo o lavamiento del bautismo, por medio del bautismo, y encontramos 7 diferentes tipos de bautizos. Si usted quiere conocer un poco más de esto, solo acérquese a las enseñanzas de las semanas anteriores y va a poder conocer un poco más de esto. Y esto nos encarriló para conocer también acerca de los dones espirituales. Tan importante conocer estos carismas. Esa es la palabra griega que Dios nos da, que significa regalos. En una época en que estamos viviendo de muchos abrazos, regalos, y no hay como poder tener esos carismas de Dios. Y obviamente hoy vamos a ver acerca de las virtudes que todo creyente debiera de desarrollar. Estos ya no son regalos de Dios, no, estos son como algo que todo creyente debiera de manifestar tan solo porque el Espíritu Santo está en uno. Desde el momento que uno recibe a Jesús en el corazón, entonces el Espíritu que está en uno empieza a hacer su obra. Y obviamente esa manifestación del Espíritu, pues llamémosle, va a tener un fruto. O sea que el Espíritu Santo se da a conocer. Y obviamente el fruto tiene que ser, miremoslo desde el punto de vista natural, tiene que ser algo deleitoso, algo que sea grato al paladar. Un fruto que uno diga, que cuando uno lo escuche de alguien o uno lo saboree de alguna persona, uno diga, yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero de ese fruto. Bueno, entonces, cuando se habla acerca del fruto, Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Gálatas, pues la instrucción era vivir en el Espíritu. Entonces uno dice, ¿cómo es eso que uno puede vivir en el Espíritu? Si yo tengo un cuerpo, yo tengo un alma y obviamente tengo un espíritu, pero pareciera como fuera muy místico. No, pero él lo que daba a entender es que en nuestra vida, en esta travesía en la tierra, debiera ser una vida espiritual. Entonces, cuando él hace mención de esto, él habla de que así como hay una lucha interna entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, deberíamos de provocar, hacer matar, dice, los deseos de la carne y que florezca, pues obviamente el fruto o las virtudes del Espíritu. ¿Dónde lo encontramos?
Bueno, en Gálatas capítulo 5, 22 y 5, 23. Y dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu, o sea, lo que sale a luz del que tiene al Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero miren, muy importante, dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, aquí no es algo que tú digas, bueno, tengo que hacerlo porque me es impuesto como una ordenanza. No, esto obviamente es una instrucción, el vivir en el Espíritu, pero para eso tenemos que dejar que esto florezca, que esto se revele a sí mismo, o en una especie de se manifieste. Y de esta manera, si se manifiesta, pues nosotros vamos a poder vivir por el Espíritu. Y eso es lo que dicen los versos que siguen adelante, ¿verdad? Al tener nosotros esa manifestación del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que dice? Porque los que son de Cristo, aquellos que realmente han recibido a Cristo, dejan que Cristo en uno, y vimos inclusive después uno debería estar inmerso en Cristo, que es como el bautismo, inmerso en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted tiene su Biblia, puede ver que en los versos anteriores habla de los deseos de la carne. Y dice después, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que no hay como vivir, no hay como dejar que el Espíritu Santo haga su labor. Qué lindo, ¿verdad? Poder decir, Señor, deja que el Espíritu de Dios florezca en mí. Y qué interesante usar esa expresión, florecer, porque cuando uno tiene un jardín, ¿qué es la característica por la cual uno dice que tiene un bonito jardín? Únicamente teniendo tallos y el montón de varitas con hojas. No, uno lo que quiere ver es la flor, los colores. Si uno tuviera un pequeño lugar con palos de árboles de frutas, pues uno quiere encontrar fruta, así como cuando el Señor Jesús agarró la higuera, Él dijo, bueno, ¡ay, qué linda esa higuera! ¡Qué lindo! Solo de verla, dijo, es tiempo de higos. Se acerca y cuando mueve las hojas, encuentra que no tenía fruto. Entonces, al no encontrar el fruto, nos damos cuenta que ese árbol pues no estaba haciendo su labor. Bueno, igual dice el Señor que aquel que anda en el Espíritu tiene que ser conocido. ¿Cómo? Por el fruto que hay en él. ¿Y dónde dice eso? Bueno, así lo dice en Mateo capítulo 7, verso 16 y 17. Dice así, por sus frutos los conoceréis. Nuevamente uno puede decir, no, pero es que aquí habla de las obras o de las personas que son convertidas. Y no es así, porque obviamente van a haber obras, van a haber conversos, pero cuando ellos miren el fruto del Espíritu que sale de uno, ¿verdad? Entonces dice, por esas características internas de cada uno, por sus frutos serás conocido. ¿Quién de los que está aquí no quiere ser conocido? A mí me gustaría ser conocido, ¿sabe dónde? En el cielo. Que cuando yo esté ingresando, me digan, te conocemos, te conocemos. ¿Quién no quiere ser conocido? Pero ¿cómo seremos conocidos? Por los frutos, por el fruto del Espíritu que salió dentro de uno y que fue un fruto que se dio a conocer. Y uno dice, ¿y cómo sé que se dio a conocer? ¿Cómo sé que ese fruto hizo su labor? Bueno, sígalo oyendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, por supuesto, lo que uno siembra, eso cosecha. Si uno tiene a Cristo en el corazón, tiene que haber, es casi obligado que lo que tiene que brotar de uno es el fruto del Espíritu, el que vimos hace un rato.
Entonces dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, uno puede ser cristiano, pero uno debiera de reflexionar y revisar si realmente el fruto que uno otorga es un fruto bueno. Porque si el fruto es malo, no es apetecible, no es deseado, no es querido. Entonces uno tiene que pensar en un fruto que sea bueno. Entonces cualquiera me podría pensar ahorita, entonces pastor, ¿cómo sé si mi fruto es bueno? Bueno, es muy sencillo, porque todo fruto en sí mismo tiene algo que provoca que uno quiera más de ese fruto. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo ahorita un durazno. Y usted puede ver que yo estoy predicando y de repente yo saco de un durazno y empiezo yo a morderlo y es un durazno rosado, grande, lleno de néctar. Y cada vez que yo le doy una mordida, hasta la néctar se me... Aquí pura baba, ¿verdad? Y usted dice, este pastor qué maleducado, cómo está predicando y comiendo. Pero después de varias mordidas, usted viene y solo de ver de lo que yo estoy disfrutando, viene usted y dice, yo quiero probar de ese fruto. Entonces vengo yo y le estoy diciendo, ¿quieren de mi fruto? Entonces, ¿cómo les doy de mi fruto? Pues dándoselos. Yo le otorgo de mi fruto por medio de una enseñanza, de un acto de servicio, de una bondad, de algo que refleje el fruto del Espíritu que hay dentro de mí. Y cuando uno recibe ese acto de servicio o esa enseñanza o ese acto o esa declaración de bendición, si uno se siente tocado, uno dice, yo quiero más de eso. Yo quiero más de ese fruto. Entonces, ¿qué es lo que yo debería provocar? Provocar que ese acto en usted venga y usted lo pueda hacer en alguien más. Porque, como se acuerda, hay una película que se llamaba Cadena de Favores. Porque lo que yo hice sobre su vida, usted lo tiene que transferir a alguien más. Eso se llama transferencia de vida. Usted tiene que transferir lo que recibió el Espíritu, porque usted tiene el Espíritu y usted tiene que transferirlo a alguien más. En el momento que si usted transfirió ese acto de bondad o esa palabra o esa enseñanza a alguien más, provocó que mi fruto que yo le di, que yo deposité en usted, o esa enseñanza, como cobró vida porque usted la transfirió a alguien más, convirtió mi fruto en bueno. El fruto del pastor Chito se convirtió en bueno. ¿Por qué? Porque usted hizo que esa semilla, ese fruto que yo le diera, usted agarró esa semilla, la sembró y la transfirió en alguien más. Y eso se convirtió en vida en alguien más. Entonces, ahí no dejó que mi fruto se convirtiera en malo. Si usted se hubiera quedado con esa palabra que yo le di, o ese acto de servicio, o ese gesto, usted se lo queda en su bolsa, en su gaveta, y no hace nada con él, únicamente recibió, únicamente hace que mi fruto sea malo, porque no dio vida. Se tiene que dar vida cuando usted lo transfiere. Y usted dirá, ¿cómo dice usted eso? Bueno, porque la misma escritura lo dice cuando leímos hace un rato en Mateo 7:21, que tenemos que revisar que nuestro fruto sea bueno, dice el Señor Jesús. Y que tenemos que revisar, pues, que ese fruto, pues, sea de tal manera tan bueno que nos permita ser conocidos. Si seguimos leyendo esos versos, dice en el verso 21 del capítulo de Mateo 7, 21 y 23, de esta manera. Y aquí sí quiero que le ponga atención a este verso. Entonces dice aquí, como nosotros hoy estamos transfiriendo vida, hay algunos que solo la retienen, solo hacen, solo reciben, pero no transforman. Entonces dice el verso 21, mire cómo dice. Dice antes, por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es transferencia de vida, o ya yo le llamaría hacer discípulos, porque esa es la gran comisión. Hacer discípulos es hacer un seguidor que hace lo mismo que usted hizo y él hace lo mismo por otra persona. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Entonces, aquí en otras versiones dice, apartaos de mí los que practican el mal, pero alguno diría que es mal de vileza, y no es de maldad, es iniquidad. La palabra iniquidad es una persona que no se rige o que está sin ley. Inicuo es aquella persona que aunque Dios haya dicho un mandato, haz las cosas de esta manera, él dice, no, yo lo quiero hacer de mi manera y de esa manera estoy seguro que yo le saco una sonrisa a Dios. Entonces él empieza agarrando su propia forma de, por ejemplo, de educarse, de bendecir a otros. No lo hace por medio de la Escritura, no lo hace a la luz de la palabra, no lo hace dejando que el fruto del Espíritu florezca en él. Se vuelve un inicuo, o sea, una persona sin ley, sin mandatos en su vida. Por eso es tan importante el tener un líder, alguien que dirija tus vidas para que tú puedas dar cuentas. Pero mire qué difícil, porque si usted lee este verso, prácticamente este individuo, él sí operaba con los dones del Espíritu. Porque dice, no profetizamos en tu nombre, el don de profecía. No echamos fuera demonios, pues el don de poder, el don de fe, ¿verdad? En el don que hicimos muchos milagros, el don de milagros, ¿verdad? Entonces, muchos podemos tener los dones que son irrevocables, pero no tener una vida que transfiere vida. Y lo más importante con el fruto del Espíritu es que este fruto transfiera vida a alguien más. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser una persona que sea conocido porque me dedico a ver el bien en las otras personas. Y sabes una cosa, el fruto del Espíritu, obviamente, como florece dentro de nosotros, hay que practicarlo. Hay que, como decirle, que hay que ejercitarlo, ¿verdad? El mismo apóstol dice, cuando le decía, ejercítate en las cosas del Señor. Él dice, yo sé que Pablo le dice a Timoteo, yo sé que el ejercicio es provechoso, claro. Que si te vuelves musculoso está bien, pero vas a tener salud, pero lo más importante es que te ejercites en las cosas espirituales. Y esto es lo que dicen los versos que siguen, léalo conmigo. Dice, y mire cómo cierra esto en esos versos de por cuanto por el fruto los conoceréis. Entonces dice después, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, en el Mateo 7:24, y dice así, estas palabras mías y las pone en práctica, aquel que practica lo que Dios te ha dado y que dejas que el fruto del Espíritu se revele, se manifiesta, será un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, dice, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. O sea, la roca es Cristo. Y después dice que aquel que no las pone en práctica, obviamente fundó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque él nunca dejó que floreciera. No, él nunca se convirtió en alguien que él quisiera transferir vida. Y eso se vuelve insensato. Así lo dice el verso que sigue. Léalo conmigo. Entonces dice aquí, y ese se lo voy a poner en grande porque dice así. Y todo aquel que oye estas palabras y no las pone en práctica, será un hombre semejante a un
será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Grande fue su destrucción. Yo le pido a Dios no ver a alguien de los que yo conozco, yo instruyo o yo enseño, o de los que están bajo, que han tenido la oportunidad de ser edificados por mi persona, que su vida no dé fruto. Mi anhelo es que todos puedan dar fruto. Y tú dirás, ni modo, porque usted quiere que su fruto sea bueno. Sí, porque yo quiero que también que tú hagas lo mismo. Que tú te vuelvas alguien que transfiera vida a alguien más. ¿Para qué? Para que tu fruto también sea bueno. Y que podamos ser conocidos en el cielo. Y que no nos llamen insensatos. Qué duro es ser llamados insensatos. Bueno, pero entonces la pregunta es ahora, Señor, que alguien me diga, pastor, ya me convenció. Ahora sí, creo que sí tengo que dar fruto del Espíritu. Bueno, es un fruto que debiéramos de practicarlo, ejercitarlo. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, nuevamente los leímos hace un momento, pero dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Otras versiones le ponen fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos perseverar. En estos dos discipulados vamos a tratar de ver estos 9 frutos. Mire, es muy importante saber que hay 9 frutos del Espíritu. Y hoy vamos a ver por lo menos los 3 primeros. Bueno, entonces, el amor. El amor es, siempre he dicho, es un misterio. Porque el amor, así como el perdón, imagínense que con el perdón se nos dice que tenemos que perdonar 70 veces, 7 dirá alguno, pero eso es solo 490, y no es de que usted empiece a llevar la cuenta, 220, 228, 350, no. Son números de Dios, 70 es como el número superlativo del número 7, y el 7 pues es el número de Dios. Entonces 70 veces 7 es como decir que siempre hay que perdonar, que es algo que nunca se debe de olvidar de nosotros. El extender misericordia, dice que la misericordia es más grande que la vida misma, que la misericordia es como los albores o como las bóvedas celestiales, más alta que los cielos, dice. Bueno, y el amor también menciona que es tan importante como el amor de Dios. Cuando uno habla del amor, que incluso hemos hablado en los últimos discipulados, porque es uno de los dones también, el amor hay que entenderlo, que hay diferentes tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor filos, que es el amor filial, y hay un amor eros, que es el amor sensual, como que sensual es como sentir la caricia de alguien y que puede finalizar, su culminación puede ser en una intimidad, ¿verdad? Bueno, pero con relación al amor, es tan importante que cuando hablaba de los dones del Espíritu, dice de esta manera: procurad pues los dones mejores, los dones que Dios da, los carismas que Dios da, los regalos que Dios da. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí él se refiere que es el amor, ¿verdad? Y cuando él termina hablando en 1 Corintios, de ahí aquí pasa a 1 Corintios 13 y empieza agarrando ese capítulo solo con aspectos del amor, finaliza diciendo, ¿verdad?, que de todos realmente el que permanece es el amor. Bueno, pero si seguimos viendo en capítulos 13, dice aquí: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Tan lindo saber que el Señor nos llamó a que nosotros seamos
personas que fuimos diseñados para poder dar amor en todo sentido. El aspecto, cuando uno mira en 1 Corintios 13, hace ver que el amor, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y por eso es que habla de que tenemos que amar a los enemigos. Imagínense, cualquiera diría, ¿quién quiere amar a un enemigo? ¿Quién está dispuesto a amar a un? Nadie. Pero realmente ahí es donde se vuelve el amor un misterio. Porque si el Espíritu Santo nos dice que nosotros nos da la fuerza, nos da la habilidad para poder perdonar y poder amar así a un enemigo, prácticamente lo único que puedo decirle es que el fruto del Espíritu debe ser muy poderoso para poder gobernar sobre mis sentimientos, gobernar sobre mi corazón, gobernar sobre esas traiciones que pueda haber uno. Solo puede ser que el amor se convierta en algo muy poderoso. Por eso el amor dice que es algo que no tiene dimensión y que nosotros, inclusive dice la Escritura, tenemos que aprender a amar, porque la forma de como lo describimos es cuando Jesús resume los 613 mandamientos que estaban impuestos sobre todos los judíos. Dice que se resumen en dos. Dice, amarás al Señor, amarás con este amor ágape al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todos tus pensamientos, con todo tu ser. Y después dice, amarás, el segundo mandamiento es, a tu prójimo como a ti mismo. Qué belleza, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando hablamos del amar al prójimo, entonces él ahí dice, recuerda, en todo sentido, nosotros tenemos que amar. Cuando amamos a alguien, es como que le expresáramos el amor de Dios y vemos a Dios en él. Dice así en 1 Juan capítulo 4, 7 y 8 de esta manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero mire cómo dice, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Imagínense la magnitud del amor. Dios es amor. Diga conmigo, Señor, dame una virtud para poder amar perdonando. El perdón es clave para poder expresar el amor de Dios. Nadie puede amar si no perdona antes. Por eso dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida en Cristo Jesús. O sea que primeramente Dios nos perdona cuando nosotros recibimos al Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros males, de nuestra mala conducta, de nuestros males. Y de tal manera Dios viene y nos abraza. Por esa actitud, Él nos abraza, porque el amor de Dios, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Porque dio a su Hijo unigénito. Nosotros tenemos que amar porque debería ser parte de nuestra naturaleza. Nosotros deberíamos de amar porque, aunque usted le diga, no solo porque es un mandato, sino porque debería ser algo que debiera de brotar de nosotros, debiera de nacer de una forma sin imposición, sin el deseo, hoy tengo que amar a alguien. No, si tú tienes problemas de expresar amor, pídele a Dios, dile, métete ahí con Dios, enséñame, muéstrame cómo poder ser quebrantado para que yo pueda perdonar y de esta manera poder extender el amor que tú tienes.
Porque si no nos convertimos con aquellos de que yo amo solo si me hacen bien, ni modo. Si alguien te regala un vehículo, te regalan una sala, te regalan una casa, ¿cómo es? Ah, ese sí es buena gente. A él sí Dios lo tocó porque Dios está en él. Por supuesto, Dios va a bendecir al que te quiere bendecir. Pero si alguien no te da nada, de todos modos el Señor te dice, ámalo, ámalo. Sobre todo a las parejas, los cónyuges tienen que aprender a amarse. Llega un momento que el amor ya no se convierte en una emoción. Tú no puedes decir, hoy ya no siento amar a mi pareja, o a mi hijo, o a mi papá. No, el amor es una decisión. Tú decides amar con propiedad, tú decides amar con voluntad, diría, en todo sentido. Bueno, sigamos viendo. Ahora hablamos ahorita del amor, ahora vamos a hablar del segundo fruto del Espíritu, que es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo, pues obviamente, como la misma la Escritura lo dice, es la alegría que puede haber en uno. Imagínense que dentro del orden de este fragmento del fruto del Espíritu, el primero es el amor. Y después le dice que el gozo, o sea, entonces cualquiera dice, sí, yo cuando miro una película, viera que cómo me río. Eso es tener un corazón alegre. No, esa es una alegría. Ese es es bueno tener un corazón contento, dice, ¿verdad? Porque el corazón alegre, dice, el corazón contento hace amigos inclusive. Pero el tener un gozo en el Espíritu es aquel que puede tener una satisfacción de saber que como somos hijos de Dios, no importa si nos está lloviendo, no importa si estamos atravesando un momento de angustia, yo tengo la satisfacción que soy hijo de Dios y que Él tiene cuidado de mí. Y en el simple hecho de saber, Dios tiene cuidado de mí, en medio de la tormenta, yo saco una sonrisa. Eso se llama el gozo del Señor, ¿verdad? Nehemías, él fue alguien que trató de transmitir esto al pueblo que estaba edificando los muros de Jerusalén. Y él les decía de esta manera, no os entristezcáis, porque había mucha oposición, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El simple hecho de saber que Dios se agrada con nosotros nos debería fortalecer. Nosotros deberíamos de tener esa satisfacción de decir, Señor, yo tengo la plena certeza que tú estás conmigo en todo sentido. Dice también Colosenses capítulo 1, verso 10 y 11 de esta manera. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí está. Dando fruto en toda buena obra. O sea que la manifestación del fruto, ¿cómo se refleja? Obviamente en buenas obras, creciendo como en el conocimiento de Dios, crezco yo conociendo el carácter de mi Padre, fortalecido todo según la potencia de su gloria. O sea que todo ese crecimiento que Él me da en las obras, en el fruto, en el conocimiento del Padre, me fortalece, nos pone más cañones. ¿Por qué fortalecidos? Pues para poder vencer, porque dice, según la potencia de su gloria. Y esto nos permite perseverar para obtener toda perseverancia y paciencia. O sea que nosotros vamos a poder perseverar. Ya voy llegando, ya vamos llegando. Aunque el camino pareciera difícil, pero vamos con gozo. Vamos con perseverancia y paciencia, pero dice que con gozo. No hay como tener la satisfacción que Dios está contigo. Oye lo que te digo. No hay como tener la satisfacción que la caminata en Cristo la podemos llevar. El mismo Señor Jesús decía, recuerden
mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no te sientas como que cuando uno lleva la cruz de Cristo es porque hoy ya estoy para morir. No, es porque esa carga que Él lleva, Él ya la llevó, entonces la llevamos juntos. Un yugo generalmente es aquel madero que utilizan, generalmente pone, ¿por qué es yugo? ¿Por qué? Porque en ese mismo madero va de un lado pongámosle una vaquita y del otro lado va otra vaca. Y ambos comparten la carga que están jalando por medio de ese yugo. Entonces, cuando uno lleva el yugo de Cristo, o ya uno lleva la cruz, llamémosle así, la cruz con Cristo, Él comparte, Él dice, yo voy contigo, yo voy jalando, es más, Él dice, yo ya lo llevé solo y me fue bien y logré pasarlo. Tú puedes pasarlo, tú puedes. Entonces se convierte que el gozo, ese yugo o esa travesía lo podemos llevar con alegría. Y eso nos permite tener vida plena, dice la Escritura. Mire cómo dice Romanos 14, 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, y esto es algo que tienes que tener presente, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted quiere saber que el reino de Dios está haciendo su labor, o tú vives en el reino haciendo la labor que el reino demanda, haciéndolo más fácil para entender, tú tienes que tener la seguridad que vives en justicia, o sea, has sido justificado por Cristo, aunque te ensucies, aunque tenemos pies de barro, o sea, nos ensuciamos, caigas, te levantas y te arrepientes, somos justificados. Esa es la justicia. Tenemos la paz, pero sobre todo el gozo de saber que Dios está con nosotros. Y dice después, por eso dice Eclesiastés 3:12. Mire cómo dice este verso. He comprendido que no hay otra dicha para el hombre que gozar y procurarse el bienestar en su vida. Pues que el hombre coma, beba, se regale con el fruto de su trabajo, es también de Dios. En otras palabras, es también don de Dios. Dios te da regalos, Dios nos permite vivir en su plenitud en esta tierra, pero lo más importante es que tú sepas que si te está yendo mal o te está yendo bien, Él está contigo, Él está. Entonces, procura tener un bienestar con esa satisfacción de lo que Dios te ha dado. Aunque sea una tortilla o aunque sea un festín, en todo, gózate, gózate. Por eso el gozo se vuelve prácticamente un misterio, porque hay versos que nos hacen ver de que el gozo debiera de ser en medio de momentos que, aunque pareciera de angustia, pareciera de escasez. Mire cómo lo dijo en Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el fruto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacos en el estero de mí. Imagínense que está diciendo cuando estás pelado o cuando la cosa no está funcionando. Con todo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. En todo decirle, Padre, aunque ya vea que la cuenta está llegando hasta el fondo. Cuando vea, Señor, que no hay de dónde no hay recursos, yo me alegraré en ti porque tú eres el Dios de mi salvación. Santiago 1:2 lo dice en esta manera: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce carácter. ¿Por qué? Porque la prueba forma, talla y nos permite tener esa cercanía con el Señor. Aleluya.
Bueno, ya llevamos entonces 2 frutos tan lindos, ¿verdad? El amor y el gozo. Pero ahora dice amor, gozo, paz. Alguno dirá, la paz, cómo poder vivir en medio, tener paz en medio de la tormenta. Pero es muy parecido al gozo. El que logra desarrollar el gozo, la satisfacción de que Dios está en uno, por el amor que Él nos da, ¿verdad? Eso tiene que inundarnos de paz. Nos llena de paz. Y el Señor dice, nosotros deberíamos de tener esa paz envueltos, debemos como que estar envueltos de la paz de Dios. Mire cómo dice este verso en Filipenses capítulo 4, 16, 4, 6 y 7. Dice de esta manera: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Muy importante, orar, muy importante, clamar a Dios. ¿Y qué sucede? Aquel que logra clamar tiene la satisfacción del gozo, pero también tiene y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Y vuestras mentes. ¿Sabe? Nuestra mente esta mente siempre nos quiere meter zancadilla. Depende de los pensamientos que tú tienes, es la paz que tú vas a albergar. Si en tus pensamientos tú miras crisis, que la economía está muy mal, que hay guerras, que el anticristo, que ya viene el Señor y yo no me he puesto a cuenta, seguramente tus pensamientos van a provocar que vivas turbado. Pero aquel que logra clamar y poner sus cargas al Señor y decirle, Señor, en ti confío, primeramente viene el gozo y después viene la paz. La satisfacción que Dios está contigo y después la tranquilidad en todo sentido. Nosotros debiéramos de ser perseverantes en la paz. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que como que nosotros debiéramos de estar suspendidos, o sea, estar como sobre la paz de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestros pensamientos nos van a jugar rudo. Los pensamientos son terribles. Dependiendo de lo que tú miras, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué es lo que va a abundar en el corazón? De lo que tú le recibes con la mente. Por eso tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. Renueva tu forma de pensar, tu mente, y es tu forma como tu corazón va a empezar a dar. Y eso nos ayuda a tener paz y sobre todo nos ayuda a permitir que la paz reine en el corazón. Si lo dice Colosenses capítulo 3, verso 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Si usted tiene falta de paz, también puede buscarlo. Busque a alguien, a un hermano, busque a su líder, busque a una persona. Abra su corazón, confíe y dígale, estoy turbado, ayúdame. Y ambos pueden llevar la carga. Sobre todo en Cristo, pues, ¿verdad? Un hermano Cristo en corazón. No hay como tener esa paz. Y yo hoy, estamos por finalizar este año nuevamente, y en este último mes que estamos viviendo, se vuelve un mes de mucha, yo le llamo turbación, porque hay mucho afán. Muchos están afanados porque hoy van a recibir, en diciembre reciben un doble sueldo. Muchos están afanados porque dicen, ¿qué regalos tengo que comprar para compartir? Y empieza ese afán, o qué regalos voy a recibir, o con quiénes me voy a relacionar. O muchos están turbados porque dicen, voy a ir a tal reunión y ahí hay personas que no quiero ver. Tal vez familiares. Y el Señor hoy te dice, deja que el fruto del Espíritu empiece a brillar en ti con el amor, el gozo
y la paz. Y entonces vas a poder cumplir el verso cuando el Señor Jesús vino, y que era el anhelo por el cual dijo, por esto viene un Salvador y por eso nace un Salvador, como lo dice el Lucas 2:14. Y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Señor, yo bendigo tu vida y le pido a mi Padre, te llene de su paz. Y que hoy puedas empezar a florecer, empezar a dar el fruto que otros necesitan o que todos o muchos anhelan. Un fruto apetecible, deseado, porque Cristo es el deseado. Que tú puedas transferirte en alguien más, transfiriendo a Jesús en el corazón de otros. Y de esta manera, la paz, el amor, el gozo y la paz empiecen a ser manifiestas en tu vida. Entonces Jesús dirá, déjame, acércate, te conozco. Déjame, te conozco, porque lo que yo ordené, tú lo haces, tú lo transfieres, tú se lo otorgas a alguien más. Y de esta manera la salvación llegará a toda persona. Señor, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, bendigo su vida, bendigo su corazón, bendigo sus planes, sus proyectos y todos sus planes de este año y los que vienen. Desde ya, Señor, bendícelo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.